Chilenos en distintos sectores de Medio Oriente fueron testigos del ataque con misiles, incluso algunos en Jordania registraron los proyectiles desde las ventanas de sus viviendas. Así lo vivieron. Cientos de misiles balísticos iluminaban el cielo en diferentes regiones de Israel. Las alarmas advirtieron a la población que debía refugiarse en sitios seguros. Se empezaron a escuchar tipo fuegos artificiales afuera y cuando salimos no era ningún fuego artificial, literal eran misiles. Algunos de los objetivos, las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén. Escalada del conflicto en Medio Oriente de la que fueron testigos los chilenos que viven en la zona. El cielo está repleto de cohetes. Bueno, hasta acá ninguno viene para Belén. Eso van a hacer impacto, miren. Eso llegaron a tierra. Eso va a ser impacto duro. Acá hay una aplicación que te muestra dónde van cayendo los misiles, pero se veía todo el mapa rojo, o sea, eran tantos los misiles que no alcanzaba ya a diferenciar dónde habían caído o no. La gente gritaba, escuchabas tú desde afuera la gente cómo gritaba, en alegría y en esperanza cuando veían que uno de los proyectiles pasaba de largo. Ataque que se registra horas después de que el ejército israelí iniciara una invasión terrestre en el sur del Líbano. Precisamente por ello y pese a la incertidumbre, la población ya había sido advertida. Al ejército se le ocurrió hacer un aviso instantáneo por teléfono. Quedaron todos como plop porque no entendieron cómo que... O sea, todos sabíamos que se iba a usar, pero nadie lo había usado. Mientras intentaban ponerse a salvo, algunos registraron los momentos desde sus ventanas y desde las alturas de los edificios grababan la escena de los proyectiles que en cosa de minutos pusieron a toda la comunidad en alerta. Los misiles incluso se pudieron avistar desde Jordania, precisamente aquí, a casi 2 horas de Jerusalén. La verdad que la situación está bastante tensa, incierta, porque como que no te dan... nadie da como una respuesta concisa. Claro, Jordania está al lado de Israel, entonces Irán va a usar el espacio aéreo. Momentos de alta tensión e incertidumbre que mantienen a la población expectante a las alarmas y a otros eventuales ataques aéreos. La comunidad chilena en la zona se organiza para verificar el estado de los compatriotas. Acá se vive una incertidumbre bastante grande, el nivel de frustración de la gente es inmenso. Se sienten abandonados. Al parecer todos están bien, o sea, que pasa mucha gente, no sé, 5.000, 10.000 personas. Entonces, en el fondo, lo que habíamos quedado nosotros es que una persona por ciudad iba a ir informando de las ciudades grandes o de las agrupaciones de las zonas donde hay hartos chilenos. Se contabiliza que fueron cerca de 200 los misiles lanzados la noche de este martes. Tras el ataque, la población fue autorizada para después de largos minutos abandonar los refugios. Hay un estudio que se llama Global Firepower. Todos los años mide el potencial armamentístico de todos los países del mundo, gran parte de ellos al menos. Y dentro de ese ranking, Irán ocupa el puesto 14 e Israel el puesto 17. Uno podría decir entonces que hay un potencial mayor en Irán que Israel. Podría ser desde distintas lecturas, pero también hay otros que interpretan que quizás en cantidad, sí, Irán tiene buena cantidad respecto a Israel, pero algo vetusto, algo menos en desuso, podríamos decir. Revisemos entonces algunas cifras. Sí. A ver, por ejemplo, el presupuesto de defensa efectivamente es mayor, en promedio también el de Israel respecto de Irán, 24.000 millones de dólares versus 10.000 millones de dólares. ¿Qué pasa ahora también con las cifras del contingente militar? Revisemos lo que ocurre tanto en tierra como en aire también. Aquí está la fuerza terrestre, 1.996 carros de combate para Irán, bastante menos para Israel. En aviones de combate, Israel tiene una cifra bastante superior y la fuerza naval es superior para Irán. Eso es importante, Carlos, porque más allá de las cifras globales, en el tipo de conflicto en que estamos, por ejemplo, las fuerzas terrestres no tienen mayor influencia. Como hemos dicho, no hay una frontera en que pueda haber enfrentamientos terrestres entre Israel e Irán. Sí es fundamental el tema del poder aéreo y en ese sentido Israel no solamente tiene más aviones de combate, sino que ha demostrado en varias ocasiones tener la capacidad para realizar ataques aéreos sobre territorio iraní generando gran daño. Por lo tanto, para el tipo de conflicto que estamos viendo también hay elementos que hacen que Israel, por el
el tipo de fuerzas armadas que tiene tenga también ventajas sobre Irán, que tiene un poder más centrado en el poder terrestre. Exacto, y hoy en día ni siquiera se necesita que sea un poder aéreo tripulado. Ya hemos visto el ataque con drones y el ataque con misiles, que incluso recorren pasando otros por sobre otros países. Ya veíamos en la nota que los misiles de Irán pasaron por sobre el espacio aéreo de Jordania para llegar a Israel. Así es. Bueno, y en abril del año 2024, ya hemos dicho, Irán realizó este primer ataque directo sobre Israel, pero Israel ya se había enfrentado anteriormente a otros de los países que forman el llamado eje de la resistencia que lidera Irán en Medio Oriente. ¿Cuál es el poderío que mantiene finalmente Irán en la región? Y lo que ocurre en términos históricos lo revisamos. Miles de iraníes han salido a las calles de Teherán durante estos días para rendir tributo a Hassan Nasrallah, el fallecido líder de Hezbollah. Es que no se puede entender a la milicia libanesa sin el respaldo que históricamente le ha dado Irán, el gran bastión chiita en la región. Por eso, hace algunos días habían advertido que el asesinato de Nasrallah no quedaría sin respuesta. Nos mantendremos firmes contra ellos, haremos que se arrepientan con nuestras acciones y cortaremos las manos y los pies del agresor. En Medio Oriente, Irán lidera el llamado eje de la resistencia, que incluye a Hezbollah, Hamas, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, los hutíes en Yemen y también grupos armados chiitas en Irak. Ellos están unidos por su férrea oposición a Israel y Estados Unidos. La gran fuerza de Irán es su capacidad para tener brazos largos que no son fuerzas militares iraníes, sino grupos afines como los que se mencionaba y que también operan, por ejemplo, en el caso de Irak. A esos grupos Irán les entrega respaldo financiero y militar, algo que considera clave para alcanzar sus objetivos políticos. Desde su guerra con Irak en la década de los 80, también han trabajado en el desarrollo de sus sistemas de misiles y drones de corto y largo alcance. Pero en términos cualitativos, algunos analistas consideran que está en desventaja en comparación con Israel. La última guerra que Irán libró fue la guerra con Irak entre 1980 y 1988. En el caso de Israel hemos visto un país que está en constante combate con grupos paramilitares, etc. Por lo tanto, en ese sentido, Israel tiene una ventaja real sobre Irán. Irán cuenta además con un programa nuclear que en su momento generó sanciones desde Estados Unidos o la Unión Europea y que dañaron su economía. El gobierno iraní insiste en que es pacífico y de uso civil. No hay indicios de que Irán tenga en su poder en este minuto algún arma nuclear. Existe preocupación por la capacidad de enriquecimiento de uranio que efectivamente puede permitir el desarrollo de esta arma nuclear. Actores como Israel y Estados Unidos le atribuyen además la capacidad de realizar ataques cibernéticos. El mundo se mantiene expectante ante la evolución de los hechos, bajo la interrogante de si otros aliados de Irán en el escenario mundial, como Rusia, podrían involucrarse en el conflicto. Volvemos con Carlos Grech para profundizar en una jornada en que Irán ha lanzado el mayor ataque militar de su historia contra Israel a través del lanzamiento de misiles que han alcanzado zonas habitadas de ciudades israelíes. Carlos. Así es, sí, el cielo completamente iluminado fue el escenario de este ataque con misiles de largo alcance sobre Irán, sobre diferentes regiones de Israel. Los temores de una guerra total en la región se volvieron más latentes que nunca. Los invito a que revisemos la crónica de lo que ha ocurrido durante esta jornada. El cielo de un momento a otro comenzó a iluminarse segundos tras segundos. 180 misiles eran lanzados por Irán al centro de Israel, poco después de que el país se situara en alerta tras la advertencia de las autoridades de Estados Unidos de que un ataque con misiles era inminente. Horas más tarde, el ataque se concretaba. Estamos en estado de alerta tanto para la defensa como para la ofensiva. Protegeremos a los ciudadanos de Israel. Este incendio tendrá consecuencias. Tenemos planes y actuaremos en el lugar y en el momento que decidamos.
La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este martes el lanzamiento de misiles contra Israel como respuesta a los asesinatos del líder de Hamas en el Líbano, el jefe de Hezbollah y un general israelí. Se trata de la primera vez que el régimen iraní logra superar de tal manera las defensas antiaéreas y golpear núcleos urbanos de Israel. Así sucedía en los cielos de Jerusalén, las alarmas no paraban de sonar, mientras algunas personas huían a los túneles en busca de refugio. Hacia el sur en Gaza ocurría esto. Los palestinos en Gaza, enclave que sigue siendo bombardeado casi a diario, celebraban cuando vieron una salva de misiles balísticos disparados desde Irán contra Israel, mientras en Estados Unidos las reacciones fueron inmediatas. Consultaremos con Israel sobre los próximos pasos en cuanto a la respuesta y cómo abordar lo que Irán acaba de hacer. Y seguiremos de cerca las amenazas y los ataques de Irán y sus aliados. Avanzada la madrugada, las consecuencias se hicieron visibles de los cientos de misiles. Uno de ellos habría impactado en esta escuela en Hedera, Israel. Estamos con Israel y reconocemos su derecho a la legítima defensa frente a esta agresión. Irán debe detener estos ataques junto con sus aliados como Hezbollah. Irán ha amenazado a Oriente Medio durante demasiado tiempo. Lamento profundamente el comportamiento del gobierno de Israel. Honestamente, es inexplicable que el Consejo de la ONU no tenga la autoridad moral y política para hacer que Israel se siente a la mesa a dialogar en lugar de simplemente saber matar. Israel reabrió su espacio aéreo 3 horas después de los ataques, mientras en el Líbano sus tropas comenzaban a ingresar, generando el temor a efectos que puedan ser devastadores para la comunidad civil en ese país. Un conflicto que tiene al mundo entero en alerta tras una noche que marcará el futuro inmediato de Medio Oriente.